Bueno, perfecto. Pues muchísimas gracias a todos por estar otra vez por acá y por estarnos escuchando. Pues como ven, pues hoy vamos a platicar un poquito de cómo vamos en Ciudad de México. En este caso preparamos una presentación un poquito diferente a otras regiones, ¿no? Solamente Ciudad de México pues, ha sido una ciudad complicada en los últimos años, pero pues que también ha tenido sus oportunidades. Entonces, sobre eso, pues quisimos, en vez de ver resultados de años anteriores y resultados de lo que está pasando, más bien queríamos enfocarnos también, pues, a ver cuáles son las oportunidades que nosotros vemos en Ciudad de México, una ciudad bastante dinámica, que obviamente lo que queremos es que, pues, también ustedes vean que sí hay oportunidades, y que sí podemos hacer diferentes cosas. Entonces, vamos a hablar un poquito del panorama, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en temas de vivienda, vivienda en renta, vivienda en venta, inclusive nos meteremos un poquito al tema de oficinas y pues no solo eso, pues, sino que vamos a hablar también de algunas tendencias que estamos viendo a nivel internacional y cómo estas afectan también al mercado de la Ciudad de México para que veamos cómo podemos nosotros empezar a atacar estos temas. Entonces empecemos un poquito con el tema del panorama general en el que pues nosotros vamos platicando de lo que está pasando en la ciudad. Y queremos ponernos en contexto con este slide en donde vemos específicamente cómo ha crecido la ciudad en los últimos años, ¿no? Digo, específicamente desde los años 80. Pero para que ustedes se den una idea de dónde nace el problema de la Ciudad de México, es que ustedes vean el crecimiento que hemos tenido en manera de habitantes y el crecimiento que hemos tenido en hectáreas. Donde es un análisis que hizo específicamente la ONU, donde lo más impresionante es el crecimiento que se tuvo del año 2000 al año 2010, en donde prácticamente crecimos 1 millón de habitantes, pero crecimos casi 100 hectáreas en temas de espacio. Entonces estamos creciendo de una manera súper importante, mientras que pues, en temas poblacionales ni siquiera hemos crecido de la misma manera. Entonces esto obviamente está empezando a generar pues que tengamos varios problemas dentro de la ciudad, ¿no? Donde si yo empiezo a ver, pues obviamente los niveles de traslado que yo tengo que tener dentro pues, de las periferias de la ciudad o para poder trasladar a través de la Ciudad de México, me puedo llegar a tardar en transporte público hasta 5 horas para recorrer la ciudad. Entonces imagínense que hay mucha gente pues que tiene que empezar a hacer estos recorridos y eso obviamente pues empieza a afectar bastante lo que nosotros empezamos a ver dentro de la misma ciudad. Entonces, solamente este crecimiento urbano que normalmente estábamos acostumbrados a copiar del modelo americano, en donde pues, nosotros empezábamos a desarrollar mucho más los suburbos de la ciudad que pues, la ciudad como tal o el tema de verticalización, es donde realmente pues, nosotros empezamos a tomar estas partes y empezamos a ver pues cómo nos afectaba también esto en temas de movilidad. Y eso es lo que nos empezó a pasar, ¿no? Que tenemos espacios en los centros de ciudad, no solo en Ciudad de México, sino pasa en otras ciudades de Latinoamérica, donde prácticamente empezamos a ver esto. Que esto es igual, son ciertas ciudades, ciertas calles dentro de la Ciudad de México que vemos comercios abandonados, que vemos casas viejas, que vemos edificios viejos, y siguen siendo pues, lugares que están bastante bien conectados y que obviamente pues, eso nos hace que también tengan mucho valor. En donde en otras ciudades específicamente, pues estamos viendo que sí hay una reconversión en los centros urbanos. ¿Por qué? Pues porque son los mejores conectados, porque realmente son estos centros que pues tenemos una buena cantidad de equipamiento, donde pues tenemos también igual pues buenas instalaciones, tenemos un arraigo histórico de estas partes y eso nos ayuda a que realmente nosotros también pues podamos empezar a renovar estos centros urbanos. Entonces, pues, esa parte es súper interesante en donde nuestras ciudades se deberían de ver como la parte izquierda, que ustedes ven en sus pantallas, la parte amarilla, donde nosotros deberíamos de tener un epicentro, que es como se maneja la mayoría de las ciudades europeas. Si ustedes piensan en París, pues piensan en la parte izquierda. Nuevamente tenemos mucha más densidad en la parte interior del centro, donde tenemos la mayor cantidad de equipamiento, y después vamos bajando en temas de densidad conforme vamos incrementando hacia otros lugares. ¿Qué es lo que pasa en la parte derecha? Pues que nosotros empezamos a ver diferentes polos por todos lados de densidades y eso nos hace que pues, tengamos que tener una mayor cantidad de traslados dentro de estos diferentes puntos y eso igual pues, nos empieza a crear problemas viales. Entonces, Ciudad de México justamente le ha empezado a pasar esto, ¿no? A pesar de que tenemos un transporte masivo, pues seguimos sufriendo de un tema de pues, falta de transporte público y falta de movilidad dentro de la ciudad.
en donde, pues para que ustedes se den una idea, prácticamente México es una de las ciudades más congestionadas a nivel mundial, en donde para que o sea, y para que ustedes vean la magnitud de lo que nosotros perdemos, es que está proyectado que para el 2030 el costo del tráfico, es decir, el costo que pasa la gente en el tráfico, si nosotros lo pudiéramos aplicar al Producto Interno Bruto, nos cuesta hasta el 6.5%. Imagínate la cantidad de dinero que estamos perdiendo en el tráfico y somos uno de los países que más perdemos en esto y sobre todo Ciudad de México, pues una de las ciudades que más sufre esto. Entonces, otra vez, pues es un síntoma de lo que está pasando y de nuestra planeación urbana que nosotros no hemos podido solucionar en los últimos años y bueno, y no en los últimos años, históricamente en México y en Latinoamérica, pues tenemos una mala planeación urbana. Entonces, sin embargo, pues no todo está perdido, ¿no? Y tenemos que empezar a trabajar para ver cómo nosotros podemos empezar a utilizar estos diferentes polígonos en los que pues, nosotros podamos empezar a hacer nuevos proyectos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente nosotros también tenemos un problema en el tema de la regulación donde pues, si yo tomo como ejemplo pues, estos diferentes polígonos dentro de la ciudad, un polígono grande, chiquito, de uno de 5,000 metros, otro de 1,000, etcétera, pues, lo que pasa es que yo los puedo graficar y si yo le pongo una densidad de 200 viviendas por hectárea y un CUS de 6, por decir algo, pues lo que pasa es que no importa la superficie que tenga, pues prácticamente me van a dar el mismo cantidad de metraje en todos estos diferentes edificios de departamentos, ¿no? Esto es lo que está pasando en Ciudad de México, ¿no? Y lo que nos pasa en general en México y en Latinoamérica, que nosotros estamos restringiendo la densidad y eso nos hace que tengamos que hacer el mismo tipo de producto. Entonces eso nos empieza a hacer a que obviamente que tengamos una sobreoferta en ciertos tipos de producto y nos empieza a afectar. ¿Por qué? Porque todos hacemos lo mismo, todo lo queremos vender caro y cuando nosotros intentamos vender solamente departamentos de 300 metros cuadrados en cualquier zona de la ciudad, con todos los costos que tenemos, pues obviamente también nos salimos de mercado y por eso solamente podemos hacer producto premium. Porque si intento hacer otro tipo de producto, pues obviamente no me va a dar para poder hacer este tipo de producto. Entonces, el tema obviamente es la densidad. E inclusive no es un tema nada más de subirla y si la subimos a 350, pues ¿qué pasa? Pues que sigo teniendo el mismo problema, ¿no? Sigo restringiendo la densidad a 350, que es lo que pasa, que todo el mundo me vuelve a hacer el mismo producto y todo el mundo me vuelve a hacer producto de 170 metros. Entonces, esto es lo que nosotros nos empieza a restringir en el tipo de producto que los desarrolladores pueden ofertar, cuando no debería de ser así, ¿no? Seguimos teniendo producto invendible, seguimos teniendo producto así, y lo que pasa es que obviamente, pues no solo en México, sino en Estados Unidos, estamos viendo que el tema de vivienda asequible las viviendas que le alcanzan a la gente, pues vienen decreciendo de manera súper importante, ¿no? Y pasando el año 2020, prácticamente pues hemos tenido un problema bastante fuerte en la parte de asequibilidad, en donde casi a nadie se le empieza a poder comprar este tipo de viviendas, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque todo está subiendo, ¿no? No solo sube el valor de la tierra, sino sube también el tema de los precios de construcción, sube el tema del acero, ¿no? Sube el tema del aluminio, sube el tema del concreto. Entonces, pues obviamente si todo está subiendo, pues quiere decir que yo tengo que vender a un precio más alto y eso es lo que me acaba saliendo o me hace salirme del mercado, pues porque tengo que vender pues, metros cuadrados mucho más amplios. Entonces, esto hace que la oferta nueva de Ciudad de México, como ustedes pueden ver en esta tabla, prácticamente nosotros la graficamos de acuerdo pues, a estos diferentes niveles o diferentes segmentos. El Premium Plus es por arriba de 18 millones, el Premium es de 6 a 18 millones, el Residencial Plus es de 4 a 6 millones, pero prácticamente el 80% de la oferta nueva en Ciudad de México se encuentra o lo puede pagar solamente el 9% de la población. Pues obviamente, pues estamos teniendo la mayor parte de nuestro producto a menos del 10% de la población, pues por eso hay una falta de mercado en la Ciudad de México, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque si nosotros nos metemos a competir contra ese 80% sin diferenciación, pues va a ser dificilísimo que nosotros podamos vender. Entonces el problema no solo es el tipo de producto que nosotros hacemos, donde sí creo y sí hay un 9% de la población que lo puede comprar, sin embargo, pues ese 9% pues tiene mucha competencia donde escoger. Entonces, si no tenemos diferenciación, desde ahí vamos mal. Y luego, pues obviamente nosotros tenemos un tema de que pues, restrictivamente, pues tampoco podemos hacer mucho.
Entonces es ahí donde tenemos que trabajar en conjunto con la industria privada, con la industria pública, perdón, los entes públicos, en donde pues, realmente nosotros podemos empezar a trabajar con estas regulaciones para que también podamos hacer diferentes tipos de producto, ¿no? Y después les muestro un ejemplo, ¿no? Que como ya muchos de ustedes han escuchado, pues este tema del DOT, que es el desarrollo orientado a transporte, este esquema o este tipo de desarrollo justamente nació para pues, poder densificar áreas que estén alrededor del medio de transporte masivo. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Que mientras tú estés a 500 metros, ¿no? O perdón, a 100 metros de una parada específica de transporte masivo o hasta máximo de 500 metros, pues tú puedes tener realmente pues, una densidad mucho mayor. Entonces esto te permite que no utilices el tema de el auto tanto y que tú puedas tener un tema de mixed use en la parte de abajo, que tengas comercio, que tengas todo este tipo de cosas, empiezas a crear esas ciudades de los 15 minutos en ese kilómetro prácticamente a la redonda que estamos haciendo de un punto a otro. Entonces eso nos permite que podamos empezar a densificar y que también pues, nosotros incentivemos el uso de estos polígonos. ¿Qué es lo que te dice? Pues que obviamente tú puedes densificar o puedes tener la densificación que tú quieras, siempre y cuando pues sea mixed use y siempre y cuando pues tengas este tipo de comercio y estés tan cercano como eso. Y esto es lo que resulta, que en los metros cuadrados, o empiezo al revés, yo defino cuáles son los metros cuadrados que me permite hacer el mercado, que el mercado está dispuesto a comprar, y de ahí me voy para atrás. Pues, ¿cuántas viviendas puedo hacer? Y después pues, yo doy exactamente los mismos metros cuadrados de construcción, es decir, no le pierdo en mi área neta vendible y mi superficie también es la misma. Sin embargo, estoy vendiendo una mayor cantidad de viviendas y estoy vendiendo viviendas que el mercado sí me puede comprar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer una vivienda de 60 metros cuadrados que hacer una de 300, ¿sale? Como vimos en el primer ejercicio. ¿Qué es lo que te define que puedes ser una o la otra? Que no tiene nada de malo ser producto de 300. Simplemente, pues que hay mercado para cada una y hay que entenderlo. Si les pongo el ejemplo de Polanco, creo que Polanco pues, no debería necesariamente de restringir el tema de densidad. Sí, el tema de altura, estoy de acuerdo, sí hay ciertas cosas que debemos de restringir y hacerlas. Sin embargo, pues en Polanco también pues, se puede hacer tipo de producto mucho más chico que realmente nos permita igual no utilizar el automóvil, caminar, utilizar el transporte público, utilizar bicicletas, utilizar las ciclovías, y eso nos permite que también pues, hay una mayor cantidad de afluencia. Y eso no genera tráfico. ¿Por qué? Porque no estoy ni siquiera dando cajones de estacionamiento, ¿no? Entonces, esa parte sí es importante que también nosotros empecemos a ver cómo podemos realizar este tipo de productos y que eso nos permita pues, empezar a cambiar la dinámica de nuestras ciudades, como lo hizo Monterrey. Monterrey, de buena manera, y se han ido al centro de Monterrey en los últimos años, pues han visto el boom que ha tenido esta ciudad y que ha tenido en esta zona en específico, justamente porque aplicó de buena manera el tema del DOT, en donde, pues obviamente Monterrey tiene estas líneas rojas, que es el transporte masivo, y en el centro de Monterrey, donde convergen la mayoría de estas líneas, pues se hizo justamente esta regulación en donde se lideraron densidades y empezaron a salir proyectos que le permitían a la gente no solo tener vivienda asequible, sino también pues tener un producto donde se pudieran mover, ¿no? Entonces empezó a la oferta, y vean ustedes, estas son las diferentes ventas por segmento dentro de Monterrey. Lo que pasó es que el mismo mercado se fue regulando, ¿no? Pasaba lo mismo que pasaba en Ciudad de México. Teníamos la mayoría del producto solamente para la menor cantidad de la población, y eso nos hacía tener una sobreoferta en la parte premium, el mercado se estaba enfriando, ¿y qué pasa? Pues cuando le meto el DOT, pues empieza a subir ese producto de nivel residencial o de menos de 4 millones de pesos, y se empezó a incrementar, se empezaron a incrementar las ventas, y el mercado empezó a devolverse una pirámide inversa. O sea, realmente se empezó a balancear en conjunto con la mayor cantidad de la población, que es la que buscaba este tipo de producto. Entonces, sí se puede hacer, ¿no? Y ya hemos visto ejemplos en donde sí se puede empezar a realizar esto, y vean la diferencia que tenía Monterrey en temas de oferta nueva, donde prácticamente el 55% del producto estaba enfocado a ese mercado residencial o por abajo de los 4 millones de pesos. Entonces, pues el mercado sí se empezó a balancear y eso hizo que pues todos tuvieran mejores absorciones, que pues la gente que vivía o que compraba en estos espacios, pues obviamente tenía una mucho mejor calidad de vida,
pues tenía obviamente pues esta parte que ellos pues, también podían disfrutar, ¿no? Y estos son, y lo que pasa es que también en temas de los dueños de tierra, pues les ayuda a ellos a poder tener pues un mejor precio. Imagínense, si nosotros tomamos estos 2,000 metros cuadrados en dos terrenos diferentes dentro de una misma ciudad, si a uno le doy 200 unidades por hectárea, por decir algo, pues el precio por metro cuadrado del terreno me puede costar $500, ¿no? Y si al otro me puede costar hasta $1,000 el metro cuadrado, sin embargo, por el tema de densidad, me permite hacer una mayor cantidad de unidades que sean más asequibles, es decir, un proyecto de $150,000 en vez de $250,000, que le alcanza a más personas, y me hace también que el costo del terreno, de acuerdo a mis ingresos, sea menor. Entonces quiere decir que es mucho mejor negocio. Le vendo a gente, le vendo más gente, le alcanza más gente, y aparte pues pago más caro por el terreno y pues, es una menor proporción del negocio. O sea, es un ganar-ganar para todos. Entonces, con esto también, pues obviamente en Ciudad de México, pues la tierra es totalmente difícil de comprar o totalmente adquirir una nueva tierra, pues con esto realmente se pueden empezar a pagar mejores precios de tierra que nos permitan hacer también nuevos proyectos. Entonces, sí se pueden hacer las cosas, ¿no? Simplemente pues tenemos o también necesitamos trabajar en conjunto para que podamos hacer este tipo de proyectos, ¿no? Son proyectos diferenciados, exitosos en comercial, exitosos en ventas, que tienen, pues obviamente son vivienda asequible. El proyecto de Barrio W nos tocó empezar a vender, creo que en menos de $1,000,000, ¿no? Obviamente, pues eran unidades muy, muy, muy pequeñas, pero pues la diferencia era, oye, pues ¿qué hago? Me compro una vivienda de menos de $1,000,000 a las periferias de la ciudad, en un barrio inseguro, que tengo que caminar, que no hay transporte público, que tengo que tener un carro para trasladarme lejísimos, o pues vivo en un espacio más pequeño, con muchísimas amenidades, con un edificio de primera, en donde aparte pues también puedo caminar, mi amenidad se vuelve la ciudad, mi misma calidad de vida empieza a mejorar. Entonces, esto también es vivienda asequible y son edificios que lo han hecho y que han podido mejorar también ese tema. Como les digo, pues te quitaba el tema de estacionamientos, entonces tú tenías o podías, incentivabas el uso de transporte público. Todo esto es bien importante, ¿por qué? Porque sí nos cambia la dinámica de nuestras ciudades y empezamos a generar espacios o mejores ciudades o mejor urbanismo donde realmente podemos planear y podemos dejarnos de quejar del tráfico y realmente empezar a hacer esto. Entonces, esto no solo va pues, del tema público, obviamente desde el tema privado nosotros también tenemos la responsabilidad de utilizar bien este tipo de regulaciones. Y en Monterrey creo que hay muchos proyectos que lo hicieron, otros que no tanto, pero a fin de cuentas en su mayoría los desarrolladores creo que se pudo manejar muy bien, se cambió totalmente la dinámica y eso ha hecho que el mercado de vivienda realmente se pueda volver a activar. Entonces, es algo que en México obviamente pues tenemos que empujar y que muy seguramente nosotros lo empecemos a ver dentro de los siguientes años, en donde prácticamente pues la ciudad se vuelve nuestra amenidad, ¿no? Pues, obviamente vivir en la Condesa, vivir en la Roma, vivir en Polanco, vivir en estas, alrededor de Reforma, o sea, pues son zonas perfectamente conectadas con una cantidad de equipamiento bastante importante y que poco a poco empezamos a ver ciertos productos que pues, nos permiten también a nosotros empezar a ver estos destellos de nuevo urbanismo y esta reutilización adaptativa de espacios en el centro de la ciudad, etcétera, que pues, nos hacen que también tengamos mucha fe y que en la Ciudad de México muy seguramente en un futuro cercano empecemos a ver este tipo de proyectos que nos ayuden a crear mucho, mucho mejor ciudad. Entonces, eso es un poquito lo que nosotros vemos en una parte inicial en el tema de vivienda en venta. Y pues me quiero meter un poquito al tema de oficinas, ¿no? Presentarles cómo va el mercado, presentarles qué está pasando también con el tema de oficinas. Y adivinen qué, pues prácticamente por fin, después de tanto que hemos sufrido en los últimos 3 años, desde la pandemia, pues por fin para el 2Q de 2023, es decir, pues la mitad del año que llevábamos hasta ese momento, pues ya teníamos una absorción positiva en el tema de oficinas. Entonces ya estamos empezando a ver que se empiezan a absorber las oficinas, ya por fin estamos empezando a salir de ese bache tan complicado en Ciudad de México que nos tocó, donde hay una gran cantidad de oferta, pero y hubo una gran cantidad de desocupación, pero que por fin, como ustedes ven, pues la desocupación empieza a bajar, la absorción empieza a subir y eso pues nos quiere decir que tenemos un panorama por lo menos un poco positivo de pues, lo que está pasando con los metros cuadrados de oficinas en nuestra ciudad. Sin embargo, pues también hay que aceptar que sí cambiamos, ¿no? Y cambiamos la forma en la que trabajamos. Ya antes era, pues obviamente ese tema de full time en la oficina,
pues ya no está sucediendo, ¿no? Esa relación uno a uno entre empleados y escritorios ya no está sucediendo. Antes era, pues por cada empleado que tengo que tener una silla, tengo que tener un escritorio. Ahora no. ¿Por qué? Porque la gente se está mudando a este esquema híbrido, en donde prácticamente entre 40 y 50% de las empresas en México ya cuentan con un esquema híbrido, y los que no, muy seguramente lo van a empezar a implementar en el futuro próximo. Hay un dato que decía más o menos el 75-80% están considerando un esquema híbrido, entonces muy seguramente esto va a seguir cambiando y va a seguir siendo tendencia. Entonces, esto quiere decir que pues, si yo tenía 200 metros y tenía 200 empleados, pues ahora yo tengo que empezar pues, a ver cómo pues, estos 200 empleados ya no van todos los días, ¿no? Y a lo mejor pues, estos 200 empleados van a la mitad de la semana uno, a la mitad de la semana van otros, y empiezo a ver que esa relación otra vez de uno a uno ya no necesariamente se da de esa manera, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer pues, es empezar a cambiar para ver, oye, pues ahora ya no necesito 100 escritorios, perdón, 200 escritorios, ahora necesito 100 nada más. Entonces, ese espacio se hace mucho más pequeño y no necesariamente se va a la mitad. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver cómo tengo que hacer también amenidades diferentes para la nueva normalidad que estamos viviendo en el tema de oficinas, pero pues obviamente también sí se reducen los espacios que estamos necesitando. Y por otro lado, el tema de todo o full-time home office, pues tampoco estamos listos, ¿no? Nos pasa justamente pues, el tema del ruido, nos pasa que los niños, nos pasa que la videollamada, que oye, pues que si lo tengo en la cocina, que ya sonó la licuadora, que si lo tengo en la parte de arriba, pues que ya se atravesó el niño, que si lo tomo en mi cuarto, pues ya pasó la esposa o el esposo por allá atrás en calzones, que a todos nos pasó, pues batallamos mucho para pues, nosotros poder o estar a 100% del tema de home office. Entonces, pues por ese tema también es complicado, y pues vemos que sí seguimos cambiando. Y es por esto que pues, estas oficinas flexibles, como vemos en el tema de Coworks, prácticamente pues han venido a la alza y siguen yendo a la alza a pesar del tema de COVID, ¿no? En el tema de COVID, pues obviamente nadie trabajó, nadie salió de su casa, pues hubo un pique hacia abajo, que es lo que vemos en la parte derecha. Sin embargo, pues, se recuperó de manera inmediata, ¿no? En donde pues, en Ciudad de México prácticamente nosotros tenemos un 85% de ocupación, ojo, 85% de ocupación en estas tipos de oficinas o microoficinas de abajo de 50 metros. Sin embargo, pues, solamente es el 6% de la oferta. O sea, estamos atacando de nuevo pues, la mejor ocupación o la ocupación más alta en la menor cantidad de la oferta. ¿Por qué? Pues porque es donde tenemos la mayor cantidad de empresas o startups que están buscando pues, este tipo de espacios, ¿no? En donde pymes y startups que tienen pues, menos de 50 empleados, pues necesitan espacios mucho más pequeños que lo que necesitaría los metros cuadrados corporativos, ¿no? Y este es el nuevo concepto que nosotros tenemos que ver. Como les decía, no es solo, oye, pues yo corto a la mitad mi oficina, porque solo voy la mitad del tiempo, entonces pues con eso ya la hice, ¿no? No, justamente nosotros también tenemos que empezar a hacerlo y a crear estos espacios en donde pues ahora necesitamos más salas de junta, necesitamos salas de videollamadas, necesitamos salas de podcast. ¿Para qué? Pues para que todo esto que nosotros estamos haciendo nuevo, pues lo podamos seguir haciendo en estos espacios como nuevas necesidades que tenemos en nuestros diferentes trabajos. Sin embargo, pues, ¿qué pasa? Pues que seguimos haciendo lo mismo y seguimos haciendo metros cuadrados corporativos por arriba de 300 metros cuadrados, donde prácticamente es por arriba del 70% de la oferta y solamente le estoy tirando al 13% de la demanda. Nos pasa lo mismo que en el tema de vivienda, ¿no? Le estamos atacando a la menor cantidad de demanda posible y ahí tenemos la mayor cantidad de la oferta, en donde esto todavía con pandemia se acentuó más, pues eso es lo que nos hace que tengamos desocupación, ¿sale? Entonces ya y este quote me encanta porque es un tema de que, pues, oye, pues ese tema de meter 7,000 personas en un edificio, pues ya es tema del pasado, ¿no? Y cómo nosotros realmente tenemos que empezar a cambiar este tipo de cosas y cómo tenemos que también empezar a trabajar para cambiar estos edificios, en donde tampoco todos vamos a poder hacer coworking spaces, no todos vamos a poder subdividir nuestras oficinas a oficinas menos de 50 metros y con eso ya solucionamos el problema, ¿no? ¿Por qué? Y justamente pues el tema es ¿no? Y esto ya muchos de ustedes me han visto presentarlo varias veces, ¿no? En donde seguimos haciendo el mismo tipo de producto. Y tengo 3 slides de estas que obviamente ahí donde sacábamos que en los años 2000 teníamos los Nokia, los ladrillos. Pues bueno, justamente aquí seguimos haciendo lo mismo. Y perdón que lo repita tanto, pero es importante. ¿Por qué? Pues porque obviamente estos edificios que estamos sacando en el 2021, 22, 23 y seguimos haciendo el típico
edificio de oficinas que parece caja de zapatos forrada de vidrio, pues obviamente eso ya no se está vendiendo, ¿no? Te estoy intentando vender un Nokia de los años 2000 ahorita, pues obviamente eso no funciona y eso es parte del problema también de los tipos de oficinas que estamos desarrollando. Entonces sí, sí se puede cambiar, pero pues tampoco, como les decía, no todos podemos irnos a Coworks. ¿Por qué? Pues porque tenemos 2 millones de metros cuadrados o 2.7 millones de metros cuadrados en la Ciudad de México que representan 33 años de inventario. O sea, tenemos una cantidad importantísima de inventario en el que tampoco todos nos podemos hacer o meter a hacer este tipo de oficinas. Tenemos que empezar a cambiar, tenemos que hacer las cosas diferentes y empezar a buscar otros nichos de cómo hacerlo. Y adivinen qué, pues ya también hay cómo y ya también hay ejemplos específicos donde sí estamos viendo que se puede, que eso es lo mejor de todo y eso es lo que nos encanta y nos encanta este proyecto porque es un proyecto que ya lo hizo y es un referente, y si ustedes recuerdan o manejan por Reforma y ven este edificio Josefa, si alguien se acuerda, pues antes era este edificio de oficinas de Banamex, y que ahora ya hace poco lo inauguraron hace un par de meses, unos 3, 4 meses, que obviamente pues es un edificio que ahora lo volvieron 100% de renta. No tiraron el edificio, simplemente lo que hicieron es lo desnudaron, vieron que había una oportunidad específica por la conectividad que tiene la zona, hicieron, claro, su revisión técnica, hicieron sus refuerzos y después pues, cambiaron a un tema de renta. Y claro que es negocio y claro que se puede, ¿no? Y ya es un proyecto que está en operación y les recomiendo muchísimo que lo vayan y lo visiten porque es un ejemplo perfecto de cómo sí se pueden hacer las cosas y cómo ustedes, desarrolladores, pues claro que pueden buscar estas oportunidades, ¿no? Y se pueden empezar a aplicar, porque no solo eso, pues claro que hay bastantes productos que nosotros podemos meter a este modelo, ¿no? De reutilización adaptativa o este modelo readaptativo, en donde pues, es importante, claro, que vaya de acuerdo al mercado, que vaya de acuerdo al negocio, que vaya de acuerdo al planeta, ¿no? No estoy tirando y volviendo a hacer. O sea, el tema del CO2 o el impacto que tengo de pues, tratar un edificio ya hecho también es muy diferente. Y obviamente crear un nuevo contexto urbano. O sea, este modelo readaptativo que muchas empresas dentro de Ciudad de México o varias empresas de Ciudad de México ya están haciendo, ¿no? Nuestros buenos amigos del Urbano, que ya lo hicieron también en vivienda y que ya están tomando edificios catalogados para hacer el tema de vivienda, pues esos ya son ejemplos en donde sí se pueden hacer este tipo de cosas y en donde pues, obviamente nosotros podemos empezar a jugar y a tener nuevas oportunidades que nosotros también podemos atacar. Entonces, esto también pues, es una de las formas en la que las oficinas pues también se pueden llegar a reconvertir. Y obviamente, pues una parte muy importante, un giro muy importante como lo es la parte de vivienda en renta, que es un poquito donde me quiero meter en esta siguiente parte, ¿sale? El tema de vivienda en renta y cómo también pues es un mercado bien interesante que pues tenemos que también empezar a explorar. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos muy bien mapeado cómo la generación X tenía pues, su ciclo inmobiliario en el que pues, se casaban, compraban la primera vivienda, después compraban una segunda vivienda, después iban a un resort living y por último el tema de senior living, ¿no? Eso era algo pues, que ya tenemos perfectamente mapeado. Pero ¿qué está pasando actualmente? Pues que los millennials ya no necesariamente están pasando por el mismo camino, ¿no? Están retrasando su tema de matrimonio, tienen su vivienda en renta una mayor cantidad de tiempo, su primera vivienda, pues están tardando mucho más en comprarla. Entonces, pues, obviamente los millennials ya no son el futuro del real estate, ya lo estamos viendo hoy en día y vimos cómo, pues mucha gente decía, oye, pues es que los millennials no están comprando. No es que no compraran, simplemente muchos de ellos no tenían la edad específica o no tenían los ingresos para poder comprar, o todavía no se casaban, entonces no tenían necesidad de comprar. Hoy en día, pues ya vemos que una muy buena cantidad de los millennials ya compraron. Y después se vienen los centennials y después pues, se vienen las nuevas generaciones, hasta la generación alfa, para ver cómo pues, sí está empezando a cambiar la forma en la que estamos comprando y en la que estamos cambiando nuestro ciclo inmobiliario, en donde pues no todos realmente pues, pueden o quieren comprar. Entonces esta parte de renta es donde empezamos a ver pues que hay una necesidad bien importante. Y vean ustedes, si comparamos Ciudad de México con otras ciudades del país, pues vemos que prácticamente pues tenemos por lo menos nosotros 40 proyectos monitoreados, ¿no? En la parte de renta institucional, ¿sale? ¿Eso qué quiere decir? Pues que en la parte de renta institucional pues tenemos una cantidad muy baja de proyectos, donde pues no les cuento la cantidad de proyectos en venta que nosotros podemos encontrar, pero pues, solamente 40 proyectos de renta institucional.
Entonces, esto quiere decir que es renta manejada, pues, tipo un multifamily en Estados Unidos, en donde pues prácticamente sí tenemos un precio mayor de renta. Que si yo lo comparo en la parte de derecha con la parte de renta informal, que ha venido creciendo de manera importantísima en los últimos años, en donde prácticamente pues estamos llegando hasta más de las 26,000 unidades de reventa en pues, las principales zonas de Ciudad de México. Es una cantidad de unidades bastante importante que siguen subiendo de precio, que siguen subiendo de demanda, donde prácticamente llegamos a un promedio casi de los 30,000 pesos por mes, y eso obviamente nos hace que pues, sea un mercado bastante interesante, ojo, se está enfocando en el tema informal. ¿Y por qué está pasando esto? ¿No? Porque justamente se está pasando, pues esto, y esto es un análisis de pues, toda la vivienda en renta que encontramos en la Ciudad de México, en donde pues si yo me enfoco en la Condesa y en la Roma, que pues están viviendo o que todos nosotros hemos escuchado en los últimos meses o en los últimos años, pues obviamente está viviendo una sobreoferta también importante, ¿no? En donde justamente, perdón, veo que alguien está preguntando qué es renta institucional. La renta institucional es un edificio operado al 100% y que sea 100% de renta, ¿vale? Entonces es un edificio 100% de renta que tiene un operador y que son rentas a mediano o largo plazo, ¿vale? Eso es la renta institucional. Aquí veo sus preguntas, el que tenga más preguntas con mucho gusto me las puede escribir por aquí. Entonces, Condesa Roma, justamente para que ustedes se den una idea, pues, tiene más de 10,000 unidades de Airbnb y más de 1,300 unidades informales. Es una cantidad bien importante que lo que está pasando es lo que pues, nosotros vemos en otras ciudades del mundo, en donde estos Airbnb se están haciendo que pues, los precios específicos de la vivienda en estas colonias pues también empieza a crecer. Y esa es una parte de lo que está pasando. La otra es que también pues, se está volviendo una colonia bastante vibrante, que mucho mexicano también se está yendo para allá, para pues, poder vivir en esta zona caminable, bien ubicada, llena de equipamiento, tanto, o sea, equipamiento urbano como hospitales, como escuelas, como universidades, como transporte público. Entonces nosotros tenemos todo este tipo de pues, equipamiento en estas colonias que nos hace también que pues, no solo los americanos y europeos quieran venir, sino también los mismos mexicanos nos estamos yendo a vivir a la Roma por lo interesante que es. Y esto está haciendo que empiezan a subir los precios, que lleguen más turistas y que empiecen a incrementar. Sin embargo, pues, el precio específico de las rentas a largo plazo están subiendo en mucha mayor proporción de lo que está subiendo el precio de los Airbnbs, ¿no? Y esto es lo que vemos un poquito del síntoma de los nómadas digitales y de la gentrificación que estamos viendo en la Roma, en donde otra vez, y en la Condesa, en donde pues no necesariamente es solamente por pues, estos americanos o europeos, sino pues también parte nosotros dentro de la ciudad que estamos creando esta gentrificación. Sin embargo, ¿qué estamos viendo que está pasando en otras ciudades? ¿Y cómo vemos el futuro de estas zonas? Pues justamente estas zonas se pueden volver invivibles, ¿no? Como está pasando en Nueva York, que no sé si alguien ha visto últimamente en el tema de Nueva York, en donde pues prácticamente salió una nueva regulación, en donde pues ya están restringiendo el tema de los Airbnbs. ¿Por qué? Pues porque es muchísimo mejor negocio rentarlo en Airbnb que por rentarlo por mes, y esto hace que pues la mitad de la gente en Nueva York no pueda vivir en Nueva York, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque los promedios de renta pues estaban ya casi llegaron arriba de los $5,500 por mes. Entonces, imagínense, pues obviamente pues esto hace que los precios empiecen a incrementar demasiado y pues ahí llega la ciudad, corta el tema de Airbnb y bueno, se va a volver un problemón que ahí les encargo también pues cómo van a empezar a salir los precios de los hoteles y bueno, todos va a empezar a crear un problema bastante grande de la ciudad que bien, pues muy a largo plazo se podrá empezar a regular. Entonces, es un problema que también nosotros tenemos que empezar a ver, ¿no? Y el tema de vivienda en renta, renta institucional o multifamily como le llaman en Estados Unidos, justamente, que es lo que más se desarrolla en Estados Unidos y probablemente en Europa, la mayoría de build to rent, multifamily o renta institucional, que obviamente pues estamos viendo que estos edificios en Ciudad de México pues tienen un 85% de ocupación promedio, que es una gran ocupación, ¿no? Estamos viendo que tienen muy buena ocupación, que tienen poca rotación, que tienen un buen cash flow, que están bien administradas, que tienen una demanda creciente, un menor riesgo para los inversionistas, etcétera. Y por otro lado, Airbnb,
que está pues, creciendo en tema de cantidad de unidades. Que sea una idea, en México, en toda la ciudad, hay 22,000 unidades de Airbnb, que la ocupación está empezando a bajar, ¿no? Tienen un 57% promedio de ocupación, y hay algo que se llama Rental Demand, de una herramienta que se llama AirDNA, en donde justamente este también ven a la baja, en donde pues ya empezamos a llegar por abajo de los 80 puntos, en donde pues justamente pues en los últimos meses, como pues el dólar ya empezó a afectar demasiado, y ya muchas de las empresas empezaron a regresar de manera híbrida, en donde ya tienen que ir a las oficinas, entonces pues mucha gente extranjera que también vivía en estas colonias se está empezando a regresar, y eso pues está afectando también a este tema de Airbnb de manera puntual. Además, muchos de ustedes, como ya conocen, si ya tienen de este tipo de unidades o manejan alguna de estas, pues saben que también es un dolor de cabeza, siempre hay problemas, los inquilinos son un problema y es todo un problema que se puede generar si no están bien manejadas. El tema de multifamily, se tiene un operador específicamente, pues para que sepa qué hacer, cómo, y es mucho más fácil para los inversionistas también participar en este tipo de proyectos. Entonces, esto es el futuro de la Ciudad de México, y no solo de la Ciudad de México, de Latinoamérica. El problema en Latinoamérica, porque dicen, oye, pues Adrián, pues qué fácil, ¿no? Pues si no todo, ¿por qué nadie hace multifamily? Pues porque nuestros ciclos políticos y económicos son muy cortos, ¿no? Entonces no quiere decir que no sea negocio, simplemente es que el negocio de venta de vivienda era pues bastante sencillo y le doy la vuelta al dinero pues demasiado rápido. Entonces lo que pasa pues, es que yo hago un edificio, lo vendo y salgo en un periodo de 2 a 3 años. Obviamente eso en mercados un poquito más dinámicos, pero pues yo salgo bastante rápido, le doy la vuelta de dinero y empiezo el que sigue. Multifamily pues es alto en capital, pues tengo que construir todo, no hay preventas, los créditos no son tan buenos y eso hace que pues tenga que tener bastante capital, tengo que desarrollar todo, lo empiezo a rentar y pues ya necesito una salida a 8 o 10 años, ¿no? Donde ya se lo puedo vender una fibra una vez que esté estandarizado. Entonces es un negocio mucho más a largo plazo, es un negocio patrimonial que pues hace que no todos estén dispuestos a desarrollar este tipo de proyectos. Entonces, pues eso hace que también pues tengamos mucho más difícil de cómo desarrollar multifamily, pero eso no quiere decir que no exista la oportunidad, ¿no? Y que no exista, ¿por qué? Pues porque sí sigue creciendo y otra vez, la mayoría de la oferta que no estamos atacando también quiere rentar, ¿no? Donde estamos viendo pues, que estas nuevas generaciones, los millennials, las generaciones Z y toda la generación alfa que ya viene, pues también trae esta tendencia hacia seguir rentando. Entonces eso nos va a hacer que esta demanda siga creciendo de manera importante, pero ¿qué va a pasar? Pues que vamos a seguir teniendo pues, un tema de renta informal que no necesariamente va a poder atacar esta necesidad, los precios se van a empezar a competir de manera incorrecta y pues vamos a empezar a pues, irnos hacia el otro lado. Entonces, pues, el tema de desarrollo de vivienda institucional o en renta institucional pues va a ser bien importante en los siguientes años para que lo empecemos a desarrollar. Ya vemos algunos mercados que empiezan a ver este tipo de incrementos, lo vemos en Santiago de Chile, como ya hay una cantidad importante de proyectos de vivienda en renta que se están haciendo. Y otra vez, pues voltean a ver Estados Unidos, voltean a ver Europa, son proyectos o donde prácticamente ahorita los únicos proyectos que se realizan son proyectos en renta. Entonces, esa parte seguramente será el futuro de nuestras ciudades, el que empiece a hacer este tipo de vivienda, que en Ciudad de México ya tenemos varios que sí lo están haciendo y en otras ciudades del país, muy seguramente pues tendrán rendimientos extraordinarios en los siguientes años. Entonces, pues, los cambios en la demanda nos están haciendo que realmente pase eso. La mayoría de la proporción de estas generaciones jóvenes o de compradores, usuarios, de millennials, sobre la generación X es lo que nos está haciendo que la demanda esté cambiando. Obviamente la valoración de pues, estos lugares o estas ubicaciones con cercanías a equipamiento urbano, que pues sabemos que pues, estas zonas lo tienen, igualmente pues cómo está cambiando la misma demanda. Entonces, sí hay oportunidades, obviamente hay más margen de error. Lo que queríamos ver con esta presentación bastante rápida es dejarles algunas tendencias de lo que nosotros vemos, tanto en el tema de vivienda, cómo podemos llegar a cambiar el mercado y cambiar también la forma en la que vemos o podemos desarrollar vivienda asequible dentro de la Ciudad de México, que sabemos que pues, es una demanda importante, que pues, si seguimos haciendo premium, probablemente sea muy difícil que podamos cambiar el mercado. Sin embargo, sí se puede, sí tenemos las regulaciones correctas y hay que trabajar también con las entidades públicas para que pues, nosotros tengamos un mejor ente urbano. El tema de oficinas, pues, solamente tenemos una sobreoferta importante, pero esa sobreoferta va a empezar a cambiar
estamos viendo cierta absorción, estamos viendo nuevos proyectos, estamos viendo nuevos espacios de cowork, nuevos espacios de amenidades, nuevos edificios de oficinas bien interesantes que sí están teniendo una absorción. Entonces, si ustedes tienen oficinas o están buscando invertir en oficinas, creo que también hay oportunidades, pero es importante que nosotros identifiquemos dónde están. Y no solo eso, pues también podemos reconvertirlas a un giro, como lo platicamos, que es el giro de vivienda en renta, en donde pues, es un mercado totalmente desatendido, en donde pues tenemos una muy baja participación a nivel nacional y pues es un mercado que seguirá creciendo y que también, pues conforme vaya creciendo y conforme vaya viendo más proyectos, empezaremos a ver también pues mejores condiciones en temas de préstamos, en temas de bancos, etcétera, que pues nos permitirá también pues hacer más de este proyecto. Entonces, pues es tiempo para empezarnos a subir a este tipo de tendencias, es tiempo de buscar diferentes oportunidades. Claro, pues hay más margen de error, no nos podemos equivocar, siempre tenemos que seguir haciendo producto diferenciado, eso lo hemos dicho todos los años y lo seguiremos diciendo, pero a fin de cuentas, pues queríamos rescatar cómo sí hay oportunidades y cómo Ciudad de México, pues también tiene la oportunidad de volver a ser esa metrópoli de desarrollo inmobiliario pionero en el país. Les dejo el QR para descargar la presentación. Igual les vamos a dar un mailing y gracias a todos por haberse conectado. Aprovechando en lo que dejo el QR, si hay alguna pregunta, pues con mucho gusto está abierto el chat, nos la pueden dejar por ahí en lo que van descargando. Y si no, como les decía, les vamos a mandar un mailing también con esta presentación para que pues, ustedes la tengan y la puedan descargar. Adicional a eso, o igual, pues, si les da pena escribir en el chat, con mucho gusto les dejo mi contacto, en donde pues igual, con muchísimo gusto me pueden mandar un WhatsApp, podemos platicar más al respecto, si alguien tiene alguna duda en específico, pues con muchísimo gusto me pueden escribir y pues me encantará poder platicar más a detalle muchos temas. Esto era otra vez un poquito rápido, era platicarles un poquito de lo que estamos viendo. Les agradezco a todos muchísimo el tiempo, ya ando acá por acá bastante oscuro, pero, pues bueno, muchísimas gracias a todos, les agradezco muchísimo y pues, los vemos en el siguiente Talks. Gracias a todos, hasta luego.